¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Continuamos en Radio Análisis, inmediatamente entrando a nuestro panel de conversación. Saludamos y le damos la bienvenida a esta hora de la mañana a la editora general de nuestra radio, de nuestro departamento de prensa, Monserrate de Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros panelistas saludamos en primer lugar a la socióloga e investigadora, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Vamos a ver si tenemos a la Tere por ahí. ¿Tere? Debería estar. Por mientras saludamos al doctor en Filosofía y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Rodrigo Carmi. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, buenas. Qué bueno estar de nuevo aquí y de nuevo estar con Tere Valdés, que siempre aporta lucidez en esto. Sí, ¿cómo estás, Teresa? Buenos días. A ver si me escuchan ahora. Ahí, perfecto. Ay, sí. Muchísimo gusto estar nuevamente aquí y bueno estar con Rodrigo también. Sí, disculpa, Monse. Teresa, ¿te puedo pedir algo antes de empezar? Ayer, claro. ayer a las 6:30 de la tarde se le hizo un homenaje a Fanny Poyarolo. Y bueno, hoy día Fanny Poyarolo es la vicepresidenta de los Derechos Humanos del Partido Socialista, pero tiene una muy larga y previa trayectoria. Y como han sido compañeras de camino en el movimiento feminista, en las calles, desde la dictadura, te quería pedir una breve alusión a ese homenaje que se le hizo a Fanny Poyarolo y luego entramos de cabeza en el panel. Así lo tenía pensado, partir hablando de los 90 años de Fanny Poyarolo. Fue extraordinariamente emocionante, un acto precioso, muy merecido. Ella estaba muy conmovida, muy sorprendida de esta actividad. Hablaron también Camilo Escalona, habló el presidente de la Juventud Socialista. No pudo ir la presidenta porque estaba con un virus dando vuelta y se enfermó a la tarde. Pero fue muy conmovedor y porque participaron, digamos, también música, tocó Napalé con las mujeres que tocan en Villa Grimaldi, cantaron canciones hermosas. Fue muy emocionante, de verdad. Y ella al final quiso hablar, no estaba pensado, pero era obvio, ella no podía no hablar. Y hizo algo muy hermoso, que fue como relatar cómo es que ella llegó a su compromiso social y político y cómo se ha desarrollado esta manera de ser de ella y de hacer política que es tan horizontal, que es tan de empatía, que es tan de hablar con todos y fundamental porque la necesidad de la unidad y de una mirada, digamos, hoy día de qué es lo que está en juego, que es el tema de la democracia. Fue realmente muy conmovedor. Estaba Moy de Toá, estaba Carolina Toá, estaba Isabel Allende, había, digamos, de distintas generaciones también, mujeres y algunos hombres. Estuvo José Miguel Insulza presente también, por lo menos un rato. Eso, decir que realmente Fanny Poyarolo es correcto hacer hoy día un homenaje a ella cuando está viva y no cuando ya no está, porque es un modelo para mujeres y para hombres, porque ella ha sido muy transversal siempre y su historia, digamos, hoy día es tan necesaria. Sí, pues, es importante lo que dice Teresa de los homenajes en vida. Y claro, Fanny Poyarolo tiene méritos de sobra para ese homenaje, tiene una trayectoria como dirigente desde cuando ella era joven, ¿no? La época de la dictadura, que de todas maneras es muy destacable. Así que le mandamos un saludo también a
a Fanny desde la radio. Bueno, Déjame decir algo más, sí. déjame decir algo más. Nos parece que era joven. La verdad es que para nosotras, que éramos las jóvenes de Mujeres por la Vida, la Fanny era junto con la Chela Borges y la Nelda Panicucci, eran las madres superiores, eran las grandes. No, sí, lo notable es que a los 90 años sea vicepresidenta, sea una de las vicepresidentas del Partido Socialista y muy vital y lúcida además. Sí. Sí, habló Mónica González, también hizo un perfil de ella recordando cosas muy notables que yo también viví con ella estando presa en comisarías, de lo que hacía la Fanny cuando estábamos presas, digamos, de cómo generaba discusión, generaba una onda, digamos, de cuál era el sentido de por qué estábamos ahí. Sí, bueno, un saludo y un abrazo también a Fanny desde la radio. A propósito de la alusión que hacía Teresa de Carolina Toá, quería entrar en el plano presidencial pero particularmente en estas definiciones que se están tomando. Ayer se reunió en la Comisión Política del Partido Comunista y nos salió humo blanco, parece. Es probable que eso ocurra el día sábado. Y hay una tensión interna, por lo que recoge la prensa y lo que uno también ha podido ir reportear, con dos miradas que son no antagónicas, pero que tienen matices entre sí, ¿no? La de la ministra Jara y también el caso de Daniel Jadwe. Hay otros nombres también, está el nombre de Carmen Hertz, como lo adelantaba Juan Andrés Lago hace algunas semanas acá en la radio. Y menciono esto porque ayer fue la promulgación de la reforma previsional, en un acto bien vistoso, digámoslo así, ¿no? Donde hubo baile, hubo música, una presencia bien importante de adultos mayores también, y fue criticado por la oposición porque fue muy, a su juicio, poco sobrio. Ellos no se iban a prestar para un, entre comillas, show electoral, ¿no? Lo plantearon en esos términos, tuvieron su propio acto un par de horas más tarde en la misma comuna. Lo que llama la atención, ¿no? Quizás un gesto político habría sido no celebrar esta promulgación, pero bueno, decidieron hacer lo propio en medio de tensiones en la derecha por el tema de la reforma, ¿no? Por los apoyos a la reforma. Y desde un sector de la izquierda, también yo lo vi, por lo menos en redes sociales, se criticaba el entusiasmo del gobierno defender una reforma que no convence a ese mundo, ¿no? Ni a la misma ministra. De hecho, hoy día en una entrevista radial ella dijo, a mí me costó convencerme, ¿no? de la reforma. Entonces, ver el baile y todo, quizás para cierto mundo puede ser un poco llamativo, ¿no? Y ahí, Teresa, quería partir contigo, cómo analizas esto que evidentemente también tiene una lectura electoral, ¿no? Como probablemente todo lo que pase de aquí en adelante. Bueno, yo estuve en la promulgación, yo fui invitada y fui a Chincowe y estuve ahí en la masa de mujeres, masivamente mujeres, más mujeres que hombres, mayoritariamente adultas mayores, en una fiesta. Es verdad que se hizo una fiesta que en general no es lo que se hace con la promulgación de las leyes, pero se entiende tan bien, digamos, se entiende tan bien, porque después de tantos años, y quienes más beneficiadas serán, mi temor es el siguiente, mi temor es que haya expectativas de respecto de cuál va a ser el impacto pronto en las pensiones de las personas, porque entiendo de que parte por los muy mayores, digamos, aquello de la mejoría de la PGU, ¿no es cierto? Y ahí mi temor más bien es, digamos, las expectativas que se crean para ese mismo público que está ahí. Me parece mezquino que la oposición no haya querido estar, aunque entiendo que el senador Moreira sí estuvo y dijo que había ganado, que quien ganaba con la reforma era exactamente el autor el señor Piñera. Pero de verdad que a mí me parece razonable, digamos, y que haya habido celebración. Lo del baile fue espontáneo, digamos, fue espontáneo. Se llevó muy buenas músicas, sí, una música muy apropiada para quienes estaban en el Chincowe, que estaba de bote a bote, que es un espacio grande, digamos, fue un espacio grande. Entonces, sí, se puede mirar como un acto, digamos, que se podría decir pero no de propaganda en absoluto, digamos, no propaganda, y la ministra Janet fue
fue tan celebrada como fue Mario Marcel, a quien se le gritaron muchas cosas también, o sea, fue bastante transversal, digamos, uno no podría decir que fue, como decía la derecha, un acto de campaña de lanzamiento. Está bien que celebremos, está bien que celebramos, ha costado demasiado. Sí, no, muy cortito, Pato, solo para complementar a lo que decía antes, y que esto es un mensaje que también se replicó por parte de otras figuras de la derecha. Hernán Larraín Mate, de Bópoli, posteó este video donde sale la ministra Jara bailando, y bueno, varias personas bailando, y pone lo siguiente: prometieron ponerle fin a las CFP y sepultar el neoliberalismo. Hoy celebran con cumbias la profundización del sistema de capitalización individual, el derecho a elegir y la propiedad de los fondos, y todo liderado por una ministra comunista. Exponiendo de alguna manera la contradicción, ¿no?, a su juicio, y esto también se ha planteado desde la izquierda, ¿no?, pero con razones distintas. Pero la misma o crítica, con las mismas razones, pero, desde otra perspectiva, claro. Sí. Bueno, tiene harta arista esto, pues hay algunos que aluden a una estética bacheletizada de Janet Jara también. Hasta en su baile alguien se acordó de los bailes de la expresidenta. Sí, buena para bailar cumbia la presidenta. Buena para bailar cumbia. En lo más coyuntural, Rodrigo, también mencionar en el más casual de los casos como coincidencia, en el menos casual de los casos como oportuno, que este acto haya sido justo previo a la definición que tiene que hacer mañana el Partido Comunista sobre su candidatura presidencial, ¿no? Y bueno, y más en lo temático o en lo que tiene que ver con la reforma misma, ¿quién ganó aquí, po? La declaración de Hernán Larraín Mate obviamente tiene por propósito provocar, ¿no? Y es representativa de la narrativa de la derecha, ¿no? Que podríamos resumir en legislaron y firmaron ellos, pero con las ideas nuestras, ¿no? Claro. Rodrigo. Sí, yo creo que hay dos niveles respecto a la cuestión presidencial que me parece que es importante, ¿no? La primera cuestión es que yo creo que en el campo del progresismo y la izquierda, ¿ya? La cuestión presidencial se va a dirimir fundamentalmente en lo que podríamos denominar las hijas de Bachelet. Uh-huh. Esa es la estética, esa va a ser, por así decirlo, la voz, la resonancia, el imaginario, que me parece que va a privilegiarse, ¿no? Y entonces la disputa va a estar de alguna manera entre efectivamente la ministra Jara y Carolina Toá. Yo veo difícil la aparición de una izquierda más de tipo transformadora, como la que podría liderar Daniel Jaude o los otros actores de izquierda que tienen muy poca votación, ¿no? Eventualmente aparece Fabiola Campillay por un lado, o el propio Eduardo Artés. Yo creo que en el progresismo y en parte de la izquierda, si se puede llamar así, eso de izquierda, se va a dirimir por la cuestión de las hijas de Bachelet. Yo creo que esa es la cuestión fundamental. Creo que el baile básicamente es el baile bacheletista por antonomasia, ¿no? En su estética, en su ritmicidad. Es una cita, dices tú. Exactamente, es una cita, por supuesto, ¿no? Una cita. Y la segunda cuestión que me parece que están poniéndose de realidad de manera muy problemática, pero que viene arrastrándose desde el principio del gobierno, es que lo que ocurre durante el gobierno, ¿no?, es que se, digamos, gana apruebo dignidad, pero termina gobernando socialismo democrático, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay un desplazamiento de fuerza y hay una subyugación, por así decirlo, de apruebo de dignidad a socialismo democrático, y la pregunta, por supuesto, que hay que dirimir ahí las fuerzas de apruebo de dignidad es qué diablos pasó con apruebo de dignidad en ese contexto, por qué ocurrió ese desplazamiento, ¿no? Más allá de los elementos externos a los cuales siempre se alude, vale decir, el rechazo a la primera convención, la irrupción de una derecha mucho más de carácter mucho más fascista de la que estamos habitualmente acostumbrados, digamos, ¿no? Que ahora se llama derecha democrática, pero que en rigor era una derecha fascista de viejo cuño, digamos, y ahora hay otra derecha fascista, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que mirar
que dentro del progresismo hay un debate abierto que está calando hondo y que genera fracturas internas, en el sentido de que Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático están en una pugna hegemónica que evidentemente en esta pelea la ganó el Socialismo Democrático, y eso también impacta en las candidaturas presidenciales, que es lo que estamos viendo, donde justamente el Partido Comunista también está dividido por esa misma cesura, ¿no? Entre la posibilidad de Daniel, ¿no? y la posibilidad de Janet Jara, ¿no? Eh, pero como digo, yo pienso que el escenario que se instaló, ¿ya? o que se está instalando, es un escenario en el que el progresismo solo puede aparecer admisible con una candidatura que sea la cita de Bachelet, para decirlo en tus palabras, Pato, ¿no? La cita de Bachelet sería como la cuestión ahí de fondo. Y por supuesto, para el progresismo sería una muy buena noticia que Kaiser le ganara a Matei. Porque le deja el terreno más abierto, claro. Bueno, ahí, Teresa, no voy a hacer de esto el tronco de lo que te voy a preguntar, simplemente como un dato referencial, decir que hoy día viene una editorial del Mercurio sobre Janet Jara. En la primera parte la critica, dice cómo es posible que termine siendo, no lo dice con esas palabras, lo estoy resumiendo, ¿no? Pero cómo termine siendo candidata a alguien que aparte de la reforma de pensiones, ha encabezado un ministerio que ha sido muy pobre en la creación de empleo y que incluso ha implementado medidas que encarecen el empleo. Pero dedica el resto de la columna a criticar el Partido Comunista para decir que el hecho de que todavía no esté claramente decidido en favor de ella daría cuenta de una suerte de extravío, ¿no? De una incomprensión de cuál es el cuadro político actual. Pero dicho lo dicho, y siguiendo en parte lo que planteaba Rodrigo, si uno pudiera hacer un paralelo entre Carolina Toá y Janet Jara, podría constatar primero, y ahí tú conoces súper bien el tema, Tere, así que cualquier cosa yo diga y que no sea, tú me corriges con toda libertad. Primero que Carolina Toá ha tenido una biografía mucho más cercana a la expresidenta Bachelet que Janet Jara, ¿no? Han estado en encrucijadas juntas, de hecho hay quien recordaba que cuando la presidenta en ese aterrizaje literal y simbólico, ¿no? El año 2013 cuando aterriza desde la ONU para ir a un acto al bosque, una de las personas que la recibió en el aeropuerto es Carolina Toá. Por el otro lado, uno podría decir que el estilo de Janet Jara, este estilo como más de habilidades blandas, podría parecerse más al de Bachelet que el de Carolina Toá, ¿no? Pero luego, para no quedarnos solo en las estéticas ni en las biografías, quería llevarte también al tema de los contenidos, porque sé que llevamos poquitos días recorridos, pero da la impresión que están haciendo acentos en cosas distintas. Si bien la ministra Jara no es formalmente candidata, así que hay que leerla entre líneas, pero déjame decir que Carolina Toá, que ha tenido más cancha y más libertad, ha puesto muy fuertemente el énfasis en el tema de la seguridad a la hora de dar entrevistas, aunque la misma Monse ayer nos prevenía de que ella se quejaba también de que le preguntaban solo sobre eso, ¿no? Pero por lo también menos ha hablado de género y todo. Pero ese ha sido un tema importante, ¿no? Mientras ayer el discurso de la ministra Jara, en lo que no tiene que ver estrictamente con la reforma, hacía alusión a cuestiones más ideológicas, como por ejemplo atacaba fuertemente a la derecha por desdeñar el Estado y al mismo tiempo querer dirigirlo, ¿no? Súper político el súper discurso. político, ¿no? Y uno ve ahí diferencias, ¿no? Ahí te quería dar la palabra para que lo analices tú. Es una propuesta nomás, pero como tú lo quieras tomar. Yo pienso que hay menos diferencias de las que se pueden mirar por lo que han dicho, por las preguntas que le han hecho. Yo creo que de alguna manera, y eso es interesante, ambas tienen vocación de mirar, digamos, al país más que a los temas más ideológicos. Yo creo que en este minuto el tema principal, y esto para el tema, digamos, candidaturas presidenciales, el tema es la democracia. El tema es cómo salvaguardamos la democracia, porque la democracia es la que está en peligro. Entonces, todos estos debates más de que si es de izquierda, que si no es de izquierda, de que aquí y allá,
para mí deberían ser francamente mucho más secundarios. Y el discurso de la presidenta Bachelet, si ustedes lo leen, ¿no es cierto?, el tema de la propuesta es eso. Lo que está hoy día en riesgo es la democracia, lo que está en riesgo es nuestro sistema institucional, la manera de convivir es lo que está siendo, digamos, atacado. Entonces, eso en términos generales. Y en segundo lugar, acuérdense de que las primarias, porque este cuento es para unas elecciones primarias, no son las elecciones presidenciales, son las primarias. Y en las primarias se disputan, ¿no es cierto?, digamos, los cercanos, los que comparten contigo. Y eso yo creo que es un dilema complejísimo para el Partido Comunista y para el progresismo, porque si vas a una primaria, en la primaria tienes que disputar precisamente con tu propia gente y convencer a tu gente, y a la presidencial, que es con voto obligatorio, tienes que asegurarte de que lo que estás sacando va a ser recogido, digamos, por el conjunto de la población. Y hoy día tenemos una población que en materia, digamos, de presidencial y en materia sobre todo de los partidos políticos, porque todo lo que estamos hablando, lo que los partidos políticos están proponiendo, bueno, es donde el tema de los partidos políticos está más cuestionado. Entonces estamos yo diría, en un momento bastante laberíntico respecto de qué hacer y qué no hacer. Y que se están jugando, además, no lo decimos, pero así se están jugando además las candidaturas al Parlamento, porque resulta que es ahí donde se van a jugar, y si podemos hablar después de la democracia cristiana, ¿no es cierto?, es ahí donde se está jugando el escenario principal. Entonces miren ustedes todas las cosas, a veces uno piensa que se está discutiendo una cosa, se están discutiendo como 5, que es lo que le pasa a uno cuando se debate una ley en el Parlamento. Uno cree que se está discutiendo la ley en el Parlamento y miren lo que pasó con la votación, ¿no es cierto?, del secreto bancario. ¿Cuántas otras cosas están en juego? Entonces, en relación específicamente a Janet Jara y a Carolina Toá, yo creo que es muy interesante en el sentido que están poniendo el tema de la democracia, el tema de lo que la gente espera de la democracia por encima de otros debates. Oye, lo de la democracia cristiana es bien interesante para analizarlo en sí mismo. Primero, la estrategia electoral y política de ese partido cuesta entenderla, la verdad, a la luz de los resultados que ha tenido las últimas elecciones. Pero también el tema del centro político, ¿no? Esto de qué es ser de centro, a quién representa los partidos de centro, los partidos que se autodefinen de centro. La verdad es que no tienen votos, po. Entonces, ahí es el análisis entre la gente que se identifica con el centro, que es mucha más que la gente que vota por los partidos de centro, ¿no? Uh-huh. Creo que es interesante ese fenómeno. Y bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero les quería invitar también a la vuelta a dar una repasada lo que está pasando en la derecha, porque ha habido esta última semana, pero en realidad el último tiempo, un traspaso, un éxodo, quizá es media exagerada la palabra, desde Chile Vamos, particularmente de la UDI, hacia el Partido Republicano, ¿no? O hacia el Partido Nacional Libertario. Parece que Chile Vamos ya no está entusiasmando mucho a figuras de derecha que están optando por otras representaciones políticas, ¿no? Y creo que también es un fenómeno interesante de analizar a la luz también de las candidaturas y las opciones presidenciales, ¿no? Son las 9 en punto, hacemos un breve corte y a la vuelta continuamos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile tiene el placer de invitarlos una vez más a disfrutar la voz y la poesía de la cantautora hispano-cubana Liuba María Elia. Esta destacada artista regresa a Chile y al escenario de Sala Máster este lunes 7 de abril a las 19:30 horas
después de una exitosa presentación en 2024. En esta ocasión nos regalará sus canciones más emblemáticas y temas de sus últimos discos. Liuba María Evia en Salamaster, lunes 7 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Perdidos en el espacio, casi 30 años al aire. Músicas raras, raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco. Atención amantes del folclore. El destacado ballet folclórico Antumapu de la Universidad de Chile se complace en invitarte a su presentación especial La Virgen del Milagro, sábado 22 de marzo a las 19 horas, en el Centro Cultural Monte Carmelo, Avenida Bellavista 0594, Providencia. Entrada liberada. No te quedes fuera de esta gran celebración llena de cultura y tradición. Ven y disfruta de un espectáculo inolvidable. Colabora Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 9:05. Estamos acá con Montserrat Rolano, estamos con Rodrigo Carmi, estamos con Teresa Valdés y Montserrat había dejado anunciado el tema de que miráramos al otro lado. Yo quiero ser bien preciso con esto para que nadie haga interpretaciones equivocadas, porque hay unos animalitos chiquititos roedores que cuando uno trata a las personas con el nombre de esos animalitos son un insulto. Por lo tanto, quiero ser bien preciso en que con esta analogía no estoy tratando a nadie de rata ni estoy insultando a nadie, pero esos animalitos tienen la cualidad de saber un poco antes que el común de los humanos cuando un barco se está hundiendo, ¿no? Y lo hago como sugerencia para que podamos analizar esto que es cierto lo que dice Montserrat cuando se previene de no calificarlo como un éxodo, porque tan grande no es, pero es sintomático que Álvaro Carter se vaya a la bancada republicana, que Cristian Lavé la semana pasada, que ahora Rodolfo Carter sería candidato al Senado por el Partido Republicano, prefiriendo ir por ellos que por Chile Vamos, y así sucesivamente, ¿no? Rodrigo, ahí te quería pedir un análisis, ¿no? Sí, mira, yo creo que el trasvasije de la población Chile Vamos hacia republicano comenzó hace mucho tiempo ya con con José Antonio Kast, cuando sacó un 8% más o menos. Y lo interesante me parece es que hay que entender que Republicano en ese sentido no es un partido que se nutre originalmente de nuevos electores,
sino que más bien expropia, ¿no?, la base de la UDI, ¿no?, hacia su sector, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí construye una plataforma. Entonces, lo que me parece interesante de José Antonio Kast es que Kast no es, como en el fenómeno del fascismo en otras partes del mundo, el caso de Milei en Argentina, en su figura extrema, por ejemplo, no es Milei porque precisamente no es un outsider, digamos, viene desde dentro. Es una especie de bomba que el Partido Republicano representa al interior de la propia oligarquía UDI y Renovación Nacional, fundamentalmente, que la va horadando desde dentro, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que se viene arrastrando, yo diría, desde que Piñera fue presidente y Kast apareció como la carta plausible, donde sacó ese 8% que le permitió negociar, le permitió hacer una serie de cosas y consolidar de alguna manera ese partido, entre comillas, movimiento, ¿no?, que al mismo tiempo ha sufrido otras fisuras, como por ejemplo la aparición de este Partido Nacional Libertario, que aparentemente tendría, digamos, alrededor de 40.000 militantes, ¿no?, y que también supone un trasvasije, ¿no?, de UDI. Lo que me parece interesante, como primer punto, es la derecha, a pesar de la diversidad de candidaturas, ¿no?, entiéndase, Matei, Kast, Kaiser, ¿no?, tiene una homogeneidad de proyecto, ¿ya? En el sentido de que es el mismo proyecto Chicago más o menos radicalizado, ¿no? Pero no hay una derecha, como podría pensarla Hugo Herrera, por ejemplo, ¿no?, una derecha al estilo de Hugo Herrera, ¿no?, con un mayor énfasis en el Estado, que no sea neoliberal. No existe esa derecha. Es solamente... Exacto. No, Solo Rodrigo, y a confesión de parte, relevo de prueba, lo que tú estás diciendo son palabras, o sea, con otras palabras, por cierto, pero es casi textual lo mismo que dice Evelyn Matei, ¿no? Para... Bueno, sí. Exactamente. Y yo diría que creo que este es un poco también la causa de por qué la virulencia dentro de estas candidaturas también, ¿no? Y que son precisamente lo mismo. No porque son diferentes, sino que porque son precisamente lo mismo, ¿no? Con mayor o menor grado de radicalidad, pero son prácticamente lo mismo. Y yo no perdería de vista una cuestión que me parece que es problemática cuando se dice algo así como la derecha democrática versus la derecha populista o fascista. Yo diría que la derecha de Chile Vamos siempre fue una derecha que tenía una base fascista, en el sentido de que fue un fascismo de primer grado, ¿no?, herederos directos de Pinochet, ¿no? El caso de Matei es lo más claro, digamos, ¿no?, la hija del general Matei, ni más ni menos, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que esta derecha simplemente se ha radicalizado, se ha intensificado en función de las nuevas condiciones que ha instalado, por así decirlo, el régimen mundial del capital y las fracturas hegemónicas a las que estamos experimentando en distintas partes del planeta, digamos. Y eso implica, por supuesto, que esa derecha ya no puede pretender gobernar a partir de ciertos consensos, etcétera, sino que está ejerciendo lo que de alguna manera los patrones siempre han ejercido, digamos, que es la fuerza, ¿no? Y particularmente en este país eso es bastante prístino, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay una cuestión, y termino con un solo comentario que me parece que es importante. Dos cosas pequeñas. Uno, yo creo que el electorado al que está apuntando republicano y también nacional libertario, en otro, digamos, en la misma vía, ¿no?, es un electorado de trabajadores fundamentalmente hombres, jóvenes y muy, pero muy precarizados, ¿ya? En el sentido que no son los trabajadores, por ejemplo, a los que apunta, qué sé yo, la izquierda, por ejemplo, el Partido Comunista. En general son siempre trabajadores organizados, ¿no?, los sindicatos, etcétera, ¿no? La derecha, y particularmente su versión neofascista, no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo, tiene la, entre comillas, virtud de apuntar a toda esta gama de trabajadores precarizados a los cuales la izquierda no les ha dado un discurso político, ¿no? Y estos trabajadores precarizados, uberistas, que trabajan en delivery, etcétera,
se identifican plenamente con el discurso anarcocapitalista, precisamente porque no tienen ningún tipo de colectividad organizada, sino que la vida y el sueldo depende día a día del individuo, de su propia individualidad, de su propio, entre comillas, trabajo. Eso está completamente politizado en el discurso de Kaiser o en el mismo discurso de Castro en otros ejemplos. Entonces, yo creo que aquí, por supuesto, hay que hacer un análisis de la derecha, de este trabajador radicalmente precarizado, pero también hay que hacer un análisis de lo que puede ofrecer el progresismo en este sentido, ¿no? El progresismo no puede ofrecer lo mismo, ¿no? El progresismo tendrá que intensificar y ampliar su horizonte para tratar de entrar a ese universo que hoy día está en manos del fascismo. Esa es la cuestión de fondo. Teresa, bueno, el tema que hablábamos antes en el bloque anterior sobre esta pugna hegemónica en el progresismo es también trasladable a lo que ocurre en la derecha, ¿no? ¿Cómo lo analizas? ¿Comparte esta hipótesis de Rodrigo que apunta hacia una cierta... que es más o menos un pensamiento homogéneo, ¿no? en el sector, o un proyecto político homogéneo, o ves ahí que hay diferencias? Y lo pregunto porque hay representantes de la derecha, que por ejemplo el lunes Raúl Celis lo dijo, ellos tienen un proyecto distinto y está bien que vayan solos, está bien que vayan separados de nosotros, haciendo una separación súper nítida entre ellos y nosotros, ¿no? Pero no todo el mundo lo ve así, y la misma Evelyn Matei, como tú recordabas, Pato, ha dicho que en temas como seguridad, migración, economía, tienen un proyecto político similar, ¿no? Entonces ahí, bueno, está la duda si efectivamente son tan distintos, ¿no? ¿Cómo lo ves? La verdad es que el proyecto está bien poco claro, porque dicen una cosa, dicen otra, son muy contradictorios en el tema de la libertad, hay que ver cómo votan y cuándo votan. A mí me parece, o sea, a mí lo que más me preocupa de esta cuestión es el análisis social. Rodrigo dice a quienes convocan, no sé si convocan, pero claramente hay en nuestra sociedad, sobre todo voto obligatorio, tenemos que decirlo, cuando estamos en el país real, tenemos efectivamente que la ultraderecha avanza en los sectores excluidos, en los desplazados, en los desmoralizados, y eso es una responsabilidad, digamos, de la política y de los partidos, digamos, que se han llamado, digamos, de centro izquierda, en el sentido de responder a las necesidades de la población más amplia, especialmente de los sectores, digamos, marginados y excluidos del modelo. Entonces, me preocupa, digamos, eso, y tengo una obsesión, digamos, de esto de llamar fascista con tanta facilidad, apelar a fascista. La gente no entiende nada qué quiere decir fascista. Se llama, el debate, digamos, es tremendamente, digamos, extraño a la población esto de decir son fascistas, son neofascistas, no sé qué más. ¿Qué quiere decir? Lo concreto, digamos, y por eso que tiene facilidad, digamos, esta entrada, es que hablan otro idioma, ya hablan a necesidad, ya hablan a temores, ya hablan a la desconfianza, y ni siquiera yo diría que tengan una posición muy política. Entonces esto de si son de centro o no son de centro pasa a ser secundario. Lo que está claro es que hay un cuestionamiento de la democracia, que hay un cuestionamiento de los partidos políticos, que hay una incapacidad de la democracia de responder a ciertos temas muy significativos, y que frente a eso se generan condiciones para estos personajes, digamos, que están respondiendo con recetas que no son recetas tampoco. Y yo diría, digamos, cómo hace uno, en el fondo, cuando se extiende esta idea de la democracia sin partido, que da lo mismo quien gobierne, que lo que es importante, ¿no es cierto?, son más bien 2 o 3 temas, la seguridad y nada más. Estamos en un caldo de cultivo donde no hay proyecto político, hay respuesta, digamos, a necesidades muy inmediatas, y por eso, digamos, insisto que lo que está en juego es la democracia, y que es muy difícil. Yo he hablado, digamos, en reuniones con pobladoras,
recientemente. Y la calificación de la democracia no ha respondido no responde a sus necesidades más inmediatas. Y eso no es sinónimo de apelar, de tener un interés, digamos, fascista ni nada parecido. Entonces, me produce cosa, digamos, esta conversación en la cual tenemos que analizar si son más esto, más no, más neoliberales, menos neoliberales, más transformadores, menos transformadores, cuando el desafío que tenemos por delante es tan grande. Y esta migración, digamos, de UDI a los otros, yo creo que es un oportunismo, pero aquí en la quebrada de la esquí, digamos, si están todos trabajando con la idea de que gana la derecha, que se radicaliza hacia la derecha y por lo tanto tengo que ir con los que tienen más probabilidades, pero ¿dónde el señor la ve? ¿De qué propuesta tiene? ¿Qué cosa, qué han dicho, digamos, que sea de interés? Es cálculo político en un escenario donde el sistema político tiene los problemas que tiene y más bien digo yo, ¿cómo vamos a hacer los sectores que queremos la democracia, que la queremos de verdad? Porque basta mirar lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Argentina para darse cuenta que el tema es la democracia. ¿Qué es la democracia? Bueno, ¿cómo vamos a asegurar aquello que es la unidad de las fuerzas democráticas frente a las no democráticas, a las que quieren usar la democracia para desarmarla, para desarmar sus instituciones? Sí, déjenme hipotetizar algo, lo que decía Rodrigo respecto a que el proyecto republicano, nacional libertario, Chile Vamos, no tenía muchas diferencias entre sí, y yo creo que lo que menciona Rodrigo respecto a cómo surgió el partido republicano, más que una opinión, es una descripción. O sea, en su primera camada son todos ex militantes de la UDI, todos. Pero eso en un tramo más corto. En un tramo más largo, y si me permite salir un poco de Chile para referenciar, y si no te parece bien la analogía, también por supuesto lo puedes decir. Lo que tú estás describiendo, que es que sectores precarizados de la población, que uno podría decir que históricamente han sido más proclives a votar por la izquierda, están ahora dispuestos a votar por opciones de extrema derecha, con el matiz que hace Teresa, sin ser necesariamente ellos de extrema derecha, ¿no? Claro. Sí, es parecido al ejemplo que hemos puesto aquí tantas veces de cómo Trump le ha ido tan bien en los estados antiguamente industrializados de Estados Unidos, Europa, donde nunca jamás hubiera ganado el Partido Republicano, pero en donde, el caso francés también. Y en donde Trump logró, por ejemplo, en la elección anterior, no en esta donde ganó, en la otra donde ganó, transformar a Hillary Clinton en la candidata de Wall Street, ¿no? O del 1%, mientras él defendía el empleo de los sectores populares, ¿no? Misma cosa en Francia, si tú sigues un tramo más largo, no digo corto, pero un tramo más largo, los actuales bolsones del partido de Marine Le Pen son antiguos bolsones duros, además del Partido Socialista, ¿no? Quería preguntarte por eso, porque no se nos ha de olvidar, ¿no?, que nuestro país a veces con pretensión isleña está plenamente inserto a veces en estas cuestiones domésticas en diálogo con los fenómenos mundiales. Sí, no, lo primero que quería sostener es que no estoy diciendo que digamos que la gente que vota por la ultraderecha sea necesariamente o ideológicamente fascista. Lo que estoy diciendo es que hay un fascismo que se recompone, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que por supuesto es un fascismo completamente distinto al fascismo histórico de los años 30, es un fascismo neoliberalizado que tiene distintos matices internamente, ¿no? O incluso posiciones fascistas como el caso de Marine Le Pen, que son antineoliberales, ¿no? Y que convocan efectivamente a esos grupos precarizados, respecto de los cuales, y este es el problema, el progresismo de principios de los años 90, ¿no?, fue fundamentalmente una izquierda que se liberalizó, y solo se liberalizó, y perdió como referencia, por así decirlo, la relación con el mundo de los trabajadores y el mundo popular, y perdió, en último término, ¿cierto?, a una gran masa que hoy día comienza progresivamente, ¿no?, a mostrar su total desencanto con ese mundo, ¿no? Y justamente el único discurso político que parece hacerle sentido a ese sector, que por supuesto es un sector totalmente mundializado, no solamente un sector social que ha aparecido en Chile, en distintas partes del mundo, ¿no? Está en Argentina, por supuesto, etcétera, ¿no?
me parece que es responsabilidad del progresismo ahí también reflexionar sobre lo que ha sido estos 30 años, más de 30 años, por así decirlo, de una izquierda progresista que ha operado hacia las capas medias, pero que ha olvidado, en último término, la materialidad, la crudeza, ¿no? de las fuerzas neoliberales cuando se arraigan en el mundo popular. Y yo creo que ahí hay una cuestión que es de fondo y que tiene que ver con esta fractura de la que hablábamos hace un rato atrás entre el proyecto de Aprodignidad y el de socialismo democrático, ¿no? Como un intento de Aprodignidad originalmente, quiero decir, de apelar a ese sector popular, pero sin poder hacerlo porque no se ha ido construyendo, por decirlo de alguna manera, un vínculo con esos sectores, ¿te fijas? Y entonces, claro, mientras en el caso chileno, como decía Tere, ¿no? Y en ese punto estamos de acuerdo, mientras en el caso chileno no había voto obligatorio, parecía que el progresismo podía respirar tranquilo en ese contexto. Pero cuando hay voto obligatorio, ¿no? Resulta que toda esa gran masa, ¿no? Que se expresó en la votación de la nueva constitución, etcétera, ¿no? En los dos casos, ¿no? Aparece de manera inesperada como un actor anónimo, pero muy decisivo en el campo electoral y que está votando a la ultraderecha porque tiene efectivamente problemas de seguridad, tiene problemas sociales muy urgentes respecto a los cuales esa izquierda, ese progresismo no se ha hecho cargo, ¿no? Entonces, me parece interesante, por ejemplo, ayer Carolina Toá hacía una referencia a cómo el progresismo no se había hecho cargo o cómo la izquierda tenía una cierta reticencia a hacerse cargo de esos temas. Uno podría decir que estaríamos de acuerdo con Carolina Toá si es que fuera al revés también, ¿no? En el sentido de que la apropiación de esos temas no pasa solo por el mundo progresista, sino que por la creación de una izquierda que efectivamente tenga un carácter más popular, ¿no? Y eso es lo que yo creo que está faltando, respecto a lo cual, ¿cierto? En ese vacío, digamos, la ultraderecha juega su juego. Entonces, yo creo, ahora, simplemente para poner un punto de discrepancia con Tere, ¿no? En este punto, sí, a mí me problema mucho decir que lo que está en juego es la democracia. Yo creo que la democracia es justamente lo que está implosionando hoy día, que eso que llamamos democracia es lo que traía consigo ese elemento que hoy aparece bajo la forma neofascista o como se la quiere llamar, digamos. O sea, el problema que tenemos es que esa democracia fue siempre, de alguna manera, una democracia neoliberalizada, securitizada, ¿no? Y que no pudimos, entonces, en estos 30 años, para ponerlo en la cronología chilena, ¿no? Pensar una democracia no portaliana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces yo creo que ahí se vincula justamente con el problema, digamos, de esta falta de una izquierda que efectivamente, por ejemplo, el caso de Daniel Jadwe u otros casos que aparecen como más minoría, pero es un intento de construir por ahí esa línea, ¿te fijas? Ahora, yo creo que el escenario electoral hoy día está tan clausurado, ¿ya? Que la única opción del progresismo va a ser las hijas de Bachelet, digamos, ¿ya? Pero eso no significa que el problema no siga, digamos. O sea, la ultraderecha va a seguir creciendo en la medida en que las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, no penetren, ¿ya? En ese espacio que ha quedado por mucho tiempo abandonado y vacío, que era un poco lo que tú decías. El caso francés me parece muy emblemático en ese sentido, o sea, el traspaso de votos, el alza de votación que ha tenido Marine Le Pen, ¿no? Se emparenta completamente con las bajas de votos que ha tenido históricamente la izquierda, ¿no? O sea, es casi una relación inversamente proporcional, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que hacerse leso con esto y hay que entrar directamente al problema, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta falta de una izquierda, un conjunto o una coalición de izquierda que sea capaz, ¿no? De entrar, por así decirlo, a un mundo que hoy día está votando por la ultraderecha.
¿no? Sí, Rodrigo, Teresa, nos quedan poquitos minutos y queríamos aprovechar de dar una repasada muy cortita, porque uno de los temas que marcó esta semana, tristemente, es lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Y queremos aprovechar también ahí, Rodrigo, tu presencia, pero parto contigo, Tere, para comentar así, no sé qué se puede decir, la verdad, nosotros acá hemos tratado también de analizar el tema con profundidad, pero la verdad es que las imágenes que hemos visto esta semana, que lamentablemente estamos ya casi acostumbrados a verlas, ¿no? En los últimos 2 años, son dramáticas, la verdad, no sé qué calificativo ponerle. El tema de la matanza, del genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza y bueno, contraviniendo el derecho internacional, los derechos humanos, que pareciera que no son valores fundamentales como si lo eran en su momento. O sea, lo son, digamos, ¿no? Pero me refiero en términos de cómo se ve la política a nivel internacional, con el rol de Estados Unidos también, por cierto. Teresa, ¿qué podrías decir en poquitos minutos respecto de lo que está ocurriendo allá? Que el proyecto de Israel es definitivamente eliminar a Palestina y punto, y cerrarlo por la vía de exterminio de su población. A mí siempre me ha impresionado la resistencia al pueblo palestino de mantenerse en su territorio y yo creo que Israel ha entendido que no se va a retirar del territorio, por lo tanto tiene que matarlos a todos. Es brutal, es lo más, digamos, y además porque Israel está expandiéndose, tratando de expandirse, o sea, no podemos ver solamente Gaza, qué pasa con los Altos del Golán, qué pasa, digamos, qué ha pasado ahora con Yemen, todo está relacionado en un proyecto estratégico de instalarse en la región y de eliminar definitivamente a Palestina. Y entonces Gaza es la entrada, pero no sé, digamos, cómo el mundo puede reaccionar frente a ello. Estamos asistiendo a algo que es brutal y nos hace cómplices por la imposibilidad de no tener herramientas, porque Naciones Unidas puede decir 20 veces las cosas que todos sabemos y no pasa nada. Entonces, eso es lo que me produce, digamos, la sensación. Avances y obviamente con Trump detrás, y Trump tiene su propio proyecto imperialista, hemos vuelto al imperialismo. Entonces, en el contexto del neoimperialismo vamos a tener a Israel apropiándose de todo el territorio. Rodrigo. Sí, no, de manera muy breve, coincido totalmente con Tere, ¿no? Lo que dice, ¿no? Yo te diría que de buenas a primeras, Palestina es básicamente el punto cero de nuestra época. Y la apuesta israelí, a propósito de la ultraderecha, que conversábamos recién, Israel se ha convertido en el modelo de la ultraderecha a nivel mundial. Esa cuestión es fundamental. ¿Por qué a la ultraderecha le interesa tanto Israel? No solamente por su despliegue de seguridad, sino que porque ese despliegue de seguridad implica precisamente una redistribución del espacio territorial que tiene que ver precisamente con lo que señalaba Tere. Es decir, si no podemos expulsar a una población, como el caso del pueblo palestino, entonces los matamos a todos nomás. Ese es el proyecto último de la ultraderecha, siempre ha sido ese, digamos. Y ese es el proyecto de Israel, no solamente ahora, en este último año y algo más de genocidio, sino que el genocidio israelí se viene gestando desde 1948 en lo que la historiografía palestina denomina la Nakba, ¿no? Es decir, la catástrofe, ¿no? Yo diría un poco eso. Yo creo que está todo vinculado. No podemos pensar a Israel solo, ¿no? Sino que tenemos que pensarlo en el imaginario del neofascismo contemporáneo, que es precisamente lo que estábamos conversando hace un rato. No por nada, Kaiser, Matei, etcétera, son tremendamente sionistas, ¿no? Y de alguna manera han apoyado de manera irreductible, ¿no? Todo lo que hace Israel, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando después de la pausa de esto, como lo hemos venido haciendo, por supuesto, desde siempre. Llegamos al final. Teresa Valdés, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, un gusto estar aquí nuevamente. Y Rodrigo también, muchas gracias, un abrazo, que tengas buen fin de semana. Y muchas gracias y saludos a todos, que estén muy bien.
Bueno, con Monse vamos a una pausa. Yo me quedo para en el siguiente bloque tener una entrevista precisamente sobre el tema que estábamos hablando recién con Montserrat. Vimos el pase ahí para el pase, claro, con Montserrat, con Rodrigo y con Teresa, a la vuelta a una entrevista.